Bueno, buenas tardes. Vamos a realizar una entrevista a la maestra en educación primaria, Diana Guadalupe Ramírez, este, la cual va a estar hablando un poquito acerca de un proyecto que está llevando a cabo, así como su próxima participación en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, en donde estará hablando sobre este proyecto que son los grupos interactivos. Está con nosotros, ella es Diana Guadalupe Ramírez Pérez, es licenciada en educación primaria y tiene la maestría en educación primaria, egresada de la Escuela Benemérita del Estado de San Luis Potosí. Actualmente está trabajando en el municipio de Villa de Arriaga, en la comunidad de Emiliano Zapata, y es maestra de segundo grado de educación primaria. Este, ¿Nos podría contar un poquito sobre este proyecto de los grupos interactivos, por favor? Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, acerca de tu pregunta, los grupos interactivos, pues es un proyecto que estoy realizando con mis niños. Es un proyecto para asegurar los aprendizajes en cuanto a lectoescritura. Eso es lo que estoy realizando actualmente con mis niños de segundo grado. Pero la raíz de esta idea, pues surgió hace 2 ciclos escolares, cuando realicé una investigación de cómo estos grupos favorecían el desarrollo de competencias personales y sociales, que son parte del enfoque de inteligencia emocional. Entonces, yo hice una investigación de cómo las personas que participaban en estos grupos contribuían a que los niños desarrollaran pues esas competencias, ¿no? Esa investigación la realicé en el ciclo escolar 2019-2020 aproximadamente, y pues bueno, derivado de lo que descubrí, ha sido una forma de organización de aula que he tratado pues de fomentar en los niños. Los grupos interactivos es tu grupo lo organizas en 4 equipos más pequeños, en donde esos equipos aseguras que sean heterógenos, es decir, porque luego a veces eh, hay quienes agrupan como que por niveles, ¿no? O sea, los niños que sacan A, los niños que sacan B, los niños que sacan C, ¿no? Entonces, en los grupos interactivos, ¿no? Digamos que todos los grupos tienen que estar anivelados y se solicita la participación de un voluntario de la comunidad para que esté a cargo de uno de esos pues grupos, ¿no? Entonces, la clase se desarrolla de la siguiente manera. Se presentan las 4 actividades que se van a realizar, las cuales van a ser desarrolladas por los voluntarios. Los niños se van a su mesa, el voluntario les ayuda a realizar la actividad y suena una alarma o tú das una indicación cada 15 o 20 minutos y los niños cambian y digamos que en una hora los niños hicieron 4 actividades distintas, lo que pues digamos que si solo estuviera el maestro atendiendo, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en esa ocasión, yo realicé mi investigación enfocado a lo socioemocional, ahora estoy trabajando con la lectoescritura y pues bueno, lo que más me gustó de este proyecto fue conocer toda la base científica que hay detrás, que es la cuestión interactiva de cómo es muy importante que las comunidades en donde se ubican las escuelas participen, porque eso asegura los aprendizajes. Se ha encontrado evidencia científica de que asegura los aprendizajes en cualquier contexto, sobre todo en aquellos donde enfrentan otros problemas como la exclusión y también problemas de migración, ¿no? Entonces, la evidencia afirma que en cualquier contexto se podía aplicar, entonces yo bajo esa premisa pues lo apliqué en mi grupo y pues sí hubo resultados muy interesantes. Ahora pues estoy trabajando con la lectoescritura y bueno, ya les contaré más adelante pues cómo se ha dado el proceso de los niños. Y bueno, básicamente eso es. Ajá. Sí, él menciona sobre los voluntarios. ¿Cómo es que consigue los voluntarios? ¿Son de la comunidad? ¿Son externos? ¿Son conocidos por los niños o son completamente desconocidos? ¿Cómo los selecciona? Claro, bueno, antes de iniciar, digamos que con el proyecto, porque tiene también su planificación de ver en qué asignatura o en qué campo lo vas a desarrollar, ver si hay información acerca de, pues ya investigaciones previas en esa área.
Antes de eso, se realiza una jornada de voluntariado, ¿no? Entonces, se pegan panfletos, se mandan invitaciones, por ejemplo, ahorita con lo virtual, se mandan invitaciones vía WhatsApp, etcétera, a cualquier persona. Lo ideal, bueno, no, ni siquiera lo ideal, sino que más bien lo que normalmente sucede es que quienes participan son los familiares de los niños. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, las mamás, casi todas las mamás del grupo son las que han decidido participar. Sin embargo, esa no es una limitante. Como voluntariado puede participar cualquier persona. De hecho, inclusive se ha encontrado que niños de otros grados, por ejemplo, los de sexto, los de quinto, también gustan de participar en esa actividad, porque es como ayudar y todo eso, ¿no? Ser solidario. Sin embargo, bueno, ellos como que no se les da tanto la oportunidad, porque pues ellos también pierden clase cuando se realizan estas actividades. Entonces, se consigue de preferencia que sean adultos, pueden ser incluso que sepan leer o que no sepan leer, pueden ser de cualquier país, cualquier condición económica, incluso cualquier preferencia sexual. Entre mayor diversidad haya en el salón, es mucho mejor, porque de esa manera enseñamos a los niños a que hay otra diversidad afuera, ¿no? O sea, que hay otras personas diferentes allá afuera. Entonces, cuando ellos crezcan, cuando sean adultos, esperamos que las cuestiones de discriminación pues se vean reducidas, porque ellos ya vieron que hay personas diferentes e igual de valiosas que ellos pues dentro del aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, la mayoría fueron mamás. Igual también cualquier edad, se ha visto casos en donde van abuelitas, personas que no saben leer, e igual los aprendizajes se han conseguido. Entonces, pues esa sería la manera. Ok. Y por ejemplo, hablas de la cuestión de que están como apoyo estos voluntarios, pero los niños o los alumnos, ¿cómo lo han tomado? O sea, ¿cómo podemos decir que lo ven en cuestión social, el aprendizaje? O sea, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido como la diferencia que has notado o cómo se han desenvuelto? Bueno, mira, en la cuestión de educación socioemocional, que fue lo que trabajé la vez pasada, el hecho de que vieran a otros adultos en el aula rompió, digamos, esa barrera de creer, por ejemplo, que un familiar no te puede enseñar, ¿no? O que el familiar es cosa aparte de la escuela y que pues, igual nada más me ayuda a hacer la tarea, ¿no? Entonces creo que rompió con esa idea. En cuanto a lo socioemocional, más bien en cuanto a los sentimientos de los niños, más bien, pues para ellos es significativo ver a un familiar dentro del aula, y eso fortalece pues los lazos, ¿no? O sea, los lazos de amor o de afecto, ¿no? Es motivante para los niños, contribuye pues al optimismo y motivación en cuanto a la escuela, y también les permite ver más allá de los roles que tienen sus padres en casa, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en los contextos donde no se les, bueno, que las madres no han tenido la oportunidad de estudiar, entonces ver a sus mamás dentro de la escuela, digamos que también rompe con ese estigma que muchas veces es difícil aceptar, pero existe, de que no, pues es que mi mamá como no estudió, pues no sabe, ¿no? Entonces, verla en un contexto alfabetizador también los motiva para superar esa idea y saber que su mamá, pues digo, su mamá y cualquier voluntario que esté ahí realmente sabe. En cuanto al aprendizaje, los niños, como el apoyo de los voluntarios multiplica las interacciones y se cuadriplica o quintuplica el apoyo, los niños tienen, digamos, una atención personalizada, porque, bueno, si para un voluntario hay cuatro niños, este voluntario se da cuenta de las necesidades que presentan, ¿no? Por ejemplo, ayer, de hecho, tuve grupos interactivos para atender la lectoescritura. Entonces, por ejemplo, hay muchos enfoques para enseñar a leer, ¿no? Y todos los niños aprenden de una manera diferente, ¿no? Con un enfoque, digo, al que le sirve el fonético, a lo mejor no le sirve el silábico, pero al que le sirve el léxico no le sirve el global, así. Entonces, ahora con los grupos interactivos, en cada grupo trabaje con un enfoque diferente. Entonces, quiere decir que todos los niños, digamos, tuvieron esa necesidad cubierta, y además, como los voluntarios atendían de manera personalizada,
y van guiando a quienes enfrentan barreras para el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, para quienes yo les dicto súper rápido o que no pongo apoyos de imágenes o cualquier otra ajuste razonable que necesiten los niños, pues el voluntario se da cuenta y lo puede aplicar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un niño que necesita que se le dicte más lento, el voluntario se va tal vez de letra por letra, ya sin tener tanto pendiente que tal vez los demás son más rápidos, ¿no? Entonces, creo yo que ese es uno de los beneficios o de los mayores beneficios que tienen los grupos interactivos, que es en parte la atención personalizada y eso lo vuelve una práctica inclusiva, ¿no? Porque estás pues atendiendo lo que todos necesitan. Y pues bueno, en general las opiniones que he rescatado así, o sea, así textualmente de los niños, pues es que les gusta mucho, ¿no? O sea, creo que es una actividad que lo saca pues, de la rutina y que aparte también los hace sentir como especiales, ¿no? Porque, bueno, vino mi mamá, vino mi prima, vino mi tío a apoyarme y eso es como un plus porque entonces ya vuelve ahí el aprendizaje más significativo de lo que pudo haber sido si nada más yo se los enseñé. Entonces, creo que va por esa parte. En la descripción que hiciste hace poquito en tu publicación sobre tu próxima ponencia, ocupabas el término aprendizaje dialógico. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esto? Claro, el aprendizaje dialógico, pues es, digamos, el enfoque y la base de lo que son los grupos interactivos. El aprendizaje dialógico es toda una teoría sustentada con evidencia científica que asegura que las interacciones basadas en el diálogo horizontal, inclusivo, contribuye al aprendizaje y también a la cohesión, a fortalecer la cohesión social, ¿no? Esta teoría se desarrolló a partir de un proyecto que realizó el CREA, que es una comunidad científica en España, y este proyecto se llamaba Incluir, estrategias para el fortalecimiento de la cohesión social. No recuerdo textualmente el nombre, pero más o menos por ahí va. Entonces, ellos se dieron a la tarea de buscar qué actuaciones estaban realizando las escuelas que mayor éxito tenían. Y lejos de que sean así las que tienen mayor presupuesto, etcétera, lo que sucedía es que se dieron cuenta que estas prácticas que realizaban y que tenían los mejores resultados se basaban en el diálogo. Entonces, bueno, ya digamos, el principal autor, o más bien el principal difusor del aprendizaje dialógico, que se llama Ramón Flecha, empezó a teorizar y retomó algunas bases científicas. Una de ellas, por ejemplo, es Vygotsky, Mead, Freire, y con base a estos autores, pues formuló toda esta teoría. Este aprendizaje dialógico tiene algunos principios, que ahorita te los digo, porque no los recuerdo todos, pero todo el diálogo que tiene que surgir tiene que cumplir como que con estos principios, ¿no? Por ejemplo, diálogo igualitario. Esto significa que la opinión de todas las personas que participan en ese aprendizaje, en ese diálogo, es igual de válida, ¿no? O sea, tanto la de la mamá que viene a apoyar en la actividad de los grupos interactivos, como la del niño, como la de supervisor, ahí no existe una jerarquía, ¿no? No hay lo que ellos llaman actuaciones, actos de poder, perdón, se llaman actos de poder. Y bueno, otro principio es la inteligencia cultural. El diálogo rescata los saberes de la comunidad y eso se relaciona con el aprendizaje que van teniendo los niños, ¿no? El diálogo es transformador, o sea, todo lo que se dice tiene que transformar. Tiene una dimensión instrumental. La dimensión instrumental se refiere a que a todo lo que aprenden los niños tiene un uso allá afuera, ¿no? Tiene sentido, creación de sentido, se basa en la solidaridad y se aprecia la igualdad de diferencias, que era lo que comentaba hace ratito, de que entre mayor diversidad haya de personas voluntarias o de participantes en el grupo, pues es mucho mejor. Entonces, con base a estos principios, se realiza, bueno, se trabaja el aprendizaje dialógico, de ahí se desprende otra cosa que es el modelo dialógico, que ya engloba todas las actuaciones, esos principios, y se concreta en algo que se llama comunidades de aprendizaje. Entonces, en eso se basa el aprendizaje dialógico, en las interacciones de calidad.
Ok. Bueno, estos grupos interactivos que comenzaste a hacer fueron antes de la pandemia, o fue, sí, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo consideras que quizás si lo hubieras implementado un poquito antes o si hubiera empezado a hacer un poco antes, crees que hubiera favorecido el aprendizaje a distancia durante la pandemia? Bueno, esto se realizó unos meses antes medio año antes de que se realizara la pandemia. Creo yo que sí, o sea, si se hubiese realizado durante la pandemia también hubiera favorecido los aprendizajes que se realizaban a distancia. Inclusive ya hay estudios también del CREA en donde se analizaron estas prácticas a partir del uso de herramientas como Zoom, Meet, etcétera, donde ahí se realizaban los grupos interactivos, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, Zoom tiene salas, entonces lo que hacía el maestro pues era pedía a los voluntarios, cada voluntario estaba a cargo de una sala, les pedía una actividad y de hecho se encontró que no recuerdo muy bien si solamente grupos interactivos o las otras actuaciones, pero fue un acompañamiento para familias que estaban en crisis. Esto fue un estudio el año pasado, en el 2020, donde se encontró eso y también, nos deja una reflexión los investigadores, que creo que fue Rocío Carrión, la que realizó esta investigación, de que si la tecnología no fuese también una barrera ya para el aprendizaje, a través de los grupos interactivos se hubieran asegurado mejores resultados que con el aprendizaje a distancia, donde solamente pues la mamá era quien apoyaba en las actividades, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad en donde yo trabajo, pues no hay internet. Entonces, eso también ya me deja pensando que pues ya el estar comunicados, el acceder a la información, empieza a ser una necesidad, ¿no? O sea, tanto como otras necesidades que tenemos. Pero bueno, en general, perdón, ahí me extendí, pero No. en general sí se hubieran aprovechado más los aprendizajes y tal vez hubiese pasado lo que descubrieron en esa investigación, que hubiese servido de acompañamiento pues en toda esa crisis, ¿no? Sí, sí, claro. Actualmente, ¿tú consideras que existe que se le da importancia a lo interactivo, al diálogo en las escuelas? O sea, no nada más desde el sistema, sino como docentes o, personal que esté a cargo de los alumnos, ¿hay una preocupación por implementar esto o realmente no existe, es poca? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto? Pues mira, creo que yo que no podría asegurar pues tanto que no se le dé importancia. Creo que más bien que la práctica educativa es demasiado compleja, que a veces, no quisiera caer en la justificación de todos los maestros, pero a veces es difícil realmente encontrar un camino que te asegure buenos resultados, ¿no? Entonces, eso a veces te lleva a experimentar, ¿no? O sea, a realizar en el aula, ahora sí que una mezcla de estrategias que a final de cuentas no te llevan a nada. Entonces creo yo que a veces eso es lo que sucede, más que no se le dé importancia pues como que al diálogo, ¿no? Y aparte también creo yo que como docentes somos formados a partir de una imagen o de una estructura que más adelante nos cuesta desafiar, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en escuela y lo que inmediatamente piensa pues es, no sé, las sillas en fila o igual ya ahorita ya medio cambió, que es como que en herradura y el maestro al frente, ¿no? Por ejemplo, eso en lo de los grupos interactivos desaparece. Para empezar, ni siquiera te das cuenta quién de todos es el maestro, porque hay demasiados adultos, ¿no? O más adultos, no demasiados. Entonces, creo que esa jerarquización del docente como el único que puede hablar sí ha impedido que la voz del niño sea escuchada, ¿no? También por el adultocentrismo, que decimos, bueno, pues es que el niño qué va a saber, ¿verdad? A lo mejor él, si le pregunto qué quiere aprender, me va a decir, pues no sé, quiero aprender Minecraft. Digo, bueno, o sea,
puedes partir de eso para enseñarle otras cosas, ¿no? Creo yo más bien que ha pasado eso, nos hemos despegado también mucho del sentir de los niños, que a veces relegamos esa parte. Sin embargo, también me doy cuenta que hay escuelas que se han interesado muchísimo por este proyecto. Aquí en México, el CREA ha desarrollado proyectos en donde ya hay escuelas que se basan en las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y eso habla mucho, pues, también del compromiso que algunos profesores pues, han asumido al tratar de desafiar todo ese esquema con el que fuimos, pues, educados, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis, en Tamazunchale, si no estoy equivocada, hay una comunidad de aprendizaje, digo, qué bueno que fueran más, ¿verdad? Pero hay una ahí, en Monterrey hay varias escuelas, en Puebla, ya es un proyecto que se ha trabajado aquí, pero que curiosamente lo han adoptado más colegios privados y con enfoque religioso. Pero creo yo que es una estrategia muy beneficiosa y bueno, los últimos programas de estudio también han retomado la cuestión de interacción, por ejemplo, en español. En español ya se le da muchísimo más peso al enfoque socioconstructivista. Entonces creo yo que se ha avanzado de pasito en pasito, pero sí demanda del maestro una capacidad de indagación pues muy profunda y sobre todo de profesionalización, porque pues para realizar todo esto tienes que pues educarte a ti mismo y también pues vencer todas esas barreras, ¿no? Pues es que el adulto no entre a mi salón o incluso hasta uno como maestro es también a veces muy celoso con su espacio y creo que pues hay muchos retos, ¿no? Para llevar a cabo pues esta estrategia. Ujú. Bueno, ya por último, ¿cuál es tu visión sobre lo que actualmente estás llevando a cabo? Próximamente, pues vas a tener tu ponencia en el Congreso y es dar conocimiento a otras personas sobre lo que tú ves en el aula, lo que estás realizando, pero quizá, no sé, tal vez lo compartas en la zona, tal vez quieras implementarlo en el estado. ¿Cuál es a lo que aspiras o lo siguiente que deseas hacer? Obviamente, digo, ahorita lo principal es el aula, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu visión? Claro, mira, yo creo que es muy bueno ser ambicioso, ¿no? Decir, no, pues que todo el país sean comunidades de aprendizaje, pero creo que llegar hasta ahí, pues se parte de pequeños pasos, ¿no? Entonces, algo que platicaba con el grupo con el que aprendo todo esto, que es una tertulia y se discuten experiencias de realizar este proyecto y teoría, que la manera más eficaz de, digamos, invitar a otro a que haga lo mismo es realizándolo y mostrando evidencia de que resultó. Entonces, por ejemplo, para mi escuela, creo que ha sido pues importante al menos mostrarle a otros maestros que hay otras maneras de organizar el salón y que si ellos quieren realizarlo también, digamos que la puerta está abierta para que puedan aprender, ¿no? Entonces, pues mi visión es que por lo menos la escuela en donde trabajo adopte más actuaciones educativas de éxito, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita hay otro maestro que lleva las tertulias dialógicas, ha visto cómo se realizan los grupos interactivos, hemos por ahí metido, bueno, apenas vamos a meter en nuestro Consejo Técnico Escolar una hora para la profesionalización, en donde esperamos meter algunos textos de esto, también para que los otros compañeros puedan irse adueñando de esa teoría, porque a final de cuentas no es un proceso fácil. Por ejemplo, yo lo viví a través de un enfoque, de un portafolio temático, en donde no nada más realicé mi proyecto y ya me despegué de él, sino que yo tuve que deconstruir muchas cosas de mi personalidad para poder realizar o poder trabajar de esa manera. Entonces, viéndolo de esa manera compleja, creo que para mí ya sería un logro que mi propia escuela, que los demás colegas pudiesen realizar esto.
y que así, digamos, la escuela pudiese servir de ejemplo para las demás escuelas, ¿no? Porque luego cuando empiezas a realizar este tipo de prácticas y te empieza a ir bien en los resultados, las demás escuelas voltean a verte y a ver qué está haciendo esta que yo no. Y de esa manera es como se va contagiando uno con otro, ¿no? Pero bueno, creo que para eso todavía nos falta un poco a todos de especializarnos en esto, porque también creo que es un compromiso que lo tengo bien claro, que al aula no se va a experimentar, ¿no? O sea, tienes que tener una verdadera formación científica de este tema y de todos los que vayas a llevar. Entonces, pues bueno, creo que ahí como que medio divago, discúlpame, pero creo yo que la visión sería pues que por lo menos mi escuela pudiese llevar pues más actuaciones, ¿no? Y que pudiese acompañar a mis compañeros en ese proceso también de adoptarlas. Bueno, pues agradecemos mucho la entrevista. En lo personal, pues voy a estarle dando continuidad a lo que estás realizando, porque sí es interesante. Y pues ya bueno, me comentabas que ya no hay para entrar al Congreso, pero esperamos que te vaya muy bien. Y pues, de verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Creo que es un tema muy relevante y curiosamente no hay mucha difusión, aunque hay demasiados estudios con realmente resultados que aseguran que pues quien lleva a cabo estas prácticas los niños aumentan de nivel en cuanto a conocimiento y bueno, pues en cuanto a valores, pues ni se diga, ¿no? Entonces, ojalá tus compañeros y tú puedan voltear a ver el aprendizaje dialógico, que es una pedagogía pues entre un poco emergente, pero y relativamente nueva, pero ojalá puedan echarle por ahí un vistazo y ojalá que les guste y puedan llevarla a donde sea, ¿no? Porque esto también se puede realizar en cualquier nivel y pues eso es lo maravilloso del diálogo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Si quieres, ya puedes dejar de grabar.